Bien, estimados, empezamos. Buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, asignatura Máquinas de Control Numérico Computarizado. El día de hoy vamos a empezar revisando los trabajos pendientes de la actividad del producto académico número 4, correspondiente a la unidad número 4, ¿sí? Del bloque 2025-10. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el grupo de los señores Lian Huarca, Brit Marquispe y Eduardo Gaona, que está pendiente. Adelante, estimados. Chicos, compartan pantalla y... Buenas tardes, ingeniero. Voy a hacer la presentación de mi pieza de ajedrez, que en este caso yo hizo caballo. Como este proceso es de dos, sobre todo primero con entorno y otro el CNC, primero se hizo el diseñado de la base, que se va a hacer en torno, y con estas dimensiones, aquí se puede ver todo el diámetro el diámetro del radio que se le puso a la base para enviárselo al maestro que se hace cargo del torneado, y como final se obtiene esta pieza. Para esta pieza se tuvo inconvenientes porque al principio no se encontró un tornero que lo haga en CNC, entonces se tuvo que llevar a uno que lo haga a mano. Para que lo haga el tornero, simplemente le dimos estas medidas para que lo haga con las cotas. Se le imprimió en una hoja y él ya simplemente lo que hizo fue iniciar con el trabajo, y al final se mostrará en video cómo quedó la parte final en esta parte. Como segunda parte, vamos a abrir el archivo del caballo, que sería la parte de la fresadora. Este sería el diseño, y acá estarían sus medidas con sus cotas, que serían más o menos de 6 milímetros, disculpe, 60 milímetros de altura, con sus respectivas cotas. Al inicio se pensaba hacer con una fresadora que sea simplemente a un material muy delgado, pero como no se pudo, porque iba a quedar un poco menos estético, entonces se tuvo que requerir un material mucho más grueso, y también al cambiar de fresadora a una que sea por plasma, porque a este grosor no se le podría dar otro tipo de fresado, ya que sería imposible. Como se ve acá, a este grosor es el mismo que está presencialmente acá. Y también como es CNC, se hizo los respectivos códigos G. Acá lo estoy reproduciendo. Este sería el de la base del torneado. Y acá en el editor tenemos el código que se hizo a mano. No lo saqué directamente del Solid, porque como hacer dos procesos diferentes, el código G sería más corto, entonces no sería tan complicado hacer esos dos códigos. Entonces voy a abrir el otro apartado que sería para el caballo. Entonces en esta parte yo llevé al de fresadora, le llevé una plancha o sea, no hizo con su propio material. Yo llevé una plancha que tenga un diámetro porque se hizo el mismo trabajo de diferentes caballos en una misma plancha, que tenía el mismo diámetro, el diámetro justo para que de esa misma plancha salgan tres diferentes diseños. Entonces aquí se puede ver todo el proceso del código G.
Y aquí estaría el diseño del torneado. Aquí, en esta parte del hocico del caballo para abajo, está en punta. Como se veía poco estético, entonces le informé al de la fresadora que lo hiciera un poco más curvo para que tenga un poco más de forma y no se vea sin forma el caballo. Así lo modifiqué en esta parte del caballo. En esta parte se ve más curveada, en esta parte se ve un poco más en punta. Entonces, ese fue el último detalle que se modificó al último momento. Entonces voy a proceder a cambiar de cámara para mostrarles cómo es que quedó el caballo. Se puede ver. Compartir pantalla en teléfono. ¿Cómo? Ahora sí. Aquí estaría el caballo. Como se puede ver, para unirlo, se tuvo que soldar en esta parte, en ambos lados. Aquí se ve el acabado del torneado. Aquí se ve el grosor. Como se ve en esta parte, como al ser de este grosor, no quedó tan liso. En esta parte se tuvo que, para que no esté tan oxidado, se le pasó un esmeril por encima para que no se vea tan desgastado. Entonces, también se les pasó acá porque al inicio se pensaba poner solo 2 puntos para que se una, pero quedaba un poco feo, entonces, como se puede ver acá en los cortes, se redujo para que no quedara tan mal diseñado. Ya sería todo. Perfecto. Entonces, a ver cómo. Bueno, ah, continuando con la pieza a elegir, en este caso, de igual formas, bueno, continuando con la explicación, de igual forma, en mi caso, elegí hacer una pieza, en este caso, el caballo, para lo cual, como primer trabajo, se hizo el diseño, en este caso, en el software SolidWorks, primero empezando con la base, ya que este trabajo debía ser maquinado, trabajado con dos máquinas
en este caso era una fresadora y un torno. Como primer paso, el trabajo que hice es el diseño de la base, generando el diseño o el croquis de este, colocando sus medidas. Esta medida es aproximadamente de 2 centímetros. Luego de ello, ah, se hizo ah, se trabaja con la parte superior del caballo, en este caso la parte de la máquina que iba a ser el fresado. De igual forma se hizo el croquis de este con estas medidas. Esta es la forma del caballo, como altura tiene un aproximado de 3 pulgadas a 7 centímetros. Luego de ello, antes del maquinado también se hizo una simulación de un fresado y un torneado en el mismo software de SolidWorks. Aquí tenemos el proceso del SolidCAM, en este caso que hice la parte de la base, en la cual se hizo un desbaste y un acabado. Este trabajo se hizo generando un tocho como trabajo principal, como base, como pieza de base, ¿no? Luego se hizo un desbaste, cuya simulación es esta. Este es el proceso que sigue. Luego de ello, ya teniendo ya la pieza simulada, en este caso la base, seguí con la parte superior, que es el fresado. De igual forma lo simulé en el SolidWorks CAM de la siguiente forma. De igual forma, esta pieza también se hizo generando una pieza base, un tocho, con las dimensiones requeridas para que calce la pieza del caballo en este caso. Luego de ello también obtuve los códigos G también por medio del software SolidWorks. Estos códigos o comandos G lo introduje a un software de simulación de una máquina CNC. En este caso estoy mostrando la parte de la base, en la cual solo se hizo una edición de la pieza o de la máquina y del bruto, en este caso, para poder simularlo con las medidas obtenidas del software SolidWorks. En este caso es la simulación de la base. Luego de ello se prosiguió con la parte superior del caballo en la simulación en el software. De igual forma se obtuvo los códigos en el software SolidWorks y solo se hizo una edición de pieza y se hizo un pegado de los códigos y la marcha.
Bueno, luego de ello se concluyó con la simulación en la parte usando un software y teniendo ya los planos, se mandó a hacer un maquinado a a la tornería y a una fresadora. Como siguiente paso les voy a mostrar la pieza física ya hecha. Sí, ¿se puede visualizar, ingeniero? Sí. Sí. Ya. En este caso, en este caso es la pieza ya finalizada de forma física. Como les había explicado, la parte inferior se hizo a base de un torno y la base superior, o la superficie, la parte superior se hizo con una fresa. Como esta era una pieza complicada de unirlo, se hizo la unión por medio de de un cordón de soldadura y luego para mejorar estéticamente se hizo un esmerilado, ¿no? Y como resultado final tenemos la pieza de ajedrez de caballo. Bueno, gracias. Listo, muy bien. Continuamos entonces con Lian Huarca. Ya puedes dejar de compartir, Britmar. Bueno, continuando con la exposición. ¿Se escucha? ¿Se escucha, por favor? Medio bajito. Pero cerca. Cámara. No, no, el celular. Pero, ¿y la pantalla? ¿Así? Sí. Cámara, que no tengo cámara. Para el audio. Si no, graba bien. Ahora, profesor, ¿me escucha? Ya. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a presentar otro tipo de diseño para un caballo de ajedrez. En este caso podemos apreciar ya el diseño en SolidWorks, que bueno, una vez diseñado lo he llevado en el apartado de SolidWorks CAM y aquí he hecho diferentes cortes para poder que me genere su código G. Como podría ser el contorneado, ya sean tres tipos. Y también se puede apreciar la simulación en sí, ¿no? Y le voy a dar play. Así sería cómo se puede simular la pieza del caballo, más que todo en la parte superior, porque todavía no lo he hecho en la parte de la base, porque eso va a ser en otro tipo de máquina, que en este caso sería solo el fresado. Y para generar su código G, se aprieta en este apartado, selecciono un tipo de documento, pongo guardar, y manualmente así puedo ver que se genera el código G o de frente ya todo de una vez. Ya una vez acabado, puedo ir a la parte de los archivos y ya me genera el código G. Ese sería todo el código para poder hacerlo en físico ya la pieza en la máquina. Y aquí también podría cambiar ya sea, no sé, las revoluciones, uno que otro parámetro. Y eso sería más que todo en la pieza superficial, o mejor dicho, la pieza de arriba, que sería netamente el caballo.
que sea del caballo. Y ahora voy a hablar ya sobre la base, que también sería de lo mismo, pero esta vez es otro tipo de máquina, que en este caso sería el torneado, que primeramente lo he diseñado en SolidWorks, lo he llevado en el apartado de SolidWorks CAD y he generado diferentes cortes o acabados para que me pueda generar el código G. Y también se puede apreciar la simulación. Y también para generar el código sería el mismo procedimiento que la anterior pieza, que me genera todo de nuevo. Y este sería el código G de la pieza número 2, que sería la base del caballo. Y aquí también se podría modificar si yo quisiera, no sé, también las revoluciones, otras cosas, otros parámetros más. Y eso sería más que todo sobre las dos piezas. Y ahora voy a mostrar ya la pieza en físico, una vez ya hecho la pieza. Puede ver. Mejor voy a mi cámara. Ya, aquí podemos apreciar la pieza ya acabada, tanto en el torneado como en el fresado. Y la soldadura, que también, para que se vea un poco estético, se llevó a la máquina del esmeril. Y bueno, eso sería todo. Bien, muchachos, para terminar, ¿alguna incidencia que nos puedan comentar en cuanto a la fabricación del caballo? ¿Alguna dificultad que hayan tenido que nos quisieran sugerir en caso de que de repente alguien quisiera mejorar esto? ¿Qué cosa habría que tener en este cuidado, ¿no? Bueno, en la parte del, sobre todo para hacer el torneado, se complicó mucho porque había también que medir los tiempos, porque había veces en las que se confundía una pieza porque no se tenía bien puesto un diámetro o le faltaba otro, entonces se pausaba el proceso del torneado por no haber puesto directamente un diámetro o un radio del torneado. Más que todo eso, a poner bien las cotas de cada diámetro del torneado para no pausar mucho ese proceso. Britt Marley, ¿algún aporte? Bueno, en mi caso, más que todo, inicialmente se pensó hacer el diseño del caballo solo en la máquina de torneado, pero ya que no era factible, más que todo, para hacer todos los contornos, que sería netamente el diseño del caballo, se optó por usar dos tipos de máquinas. Y en el tipo de la fresadora hay una parte de mi caballo que sería, no sé, muy esquinado para llegar. Ahí hay un punto que quizás al momento también de generar su código o simular fue algo complicado. Por, por ende también no se quiso también hacerlo en el punto que sería el torneado, solo en el fresado. Y eso sería más que todo para mi pieza, no sé, un aporte que yo he visto, no sé, fundamental, ¿no? Bueno, por parte del maquinado de mi pieza, las complicaciones que se tuvo
es la parte, sobre todo la parte del fresado, en la parte de la ceja, en este caso del caballo, ya que tenía un corte más pronunciado, lo cual la fresadora, en este caso el que se hizo por corte de plasma, no se adecuó a esa medida, ya que era muy pequeña. Entonces optó por rebajarlo o quitarlo la parte de la ceja, y esa sería la parte, la complicación que tuvo en este caso. Bien, estimados, quisiera pedir un aplauso para el grupo, por favor. Muy bonito. Bien, estimados, con eso concluimos la presentación de las piezas mecanizadas para el proyecto del producto académico número 4, que son las piezas del tablero de ajedrez. Muchas gracias. Tres. Disculpen, faltan más. A ver, Disculpen, nos faltan todavía 2 piezas, ¿no? ¿3? Ya, 3 piecitas. Entonces, a ver, el grupo que desee continuar, adelante, puede compartir pantalla, micrófono, ya saben, y avanzamos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. A ver si no. A ver. ¿Sí? ¿Empiezo de nuevo? Ok. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a presentarle el diseño de una torre de ajedrez en un torno. Como muestra en el plano, tiene unos 71 milímetros de alto y un 52 de diámetro en la base y 36 en la parte de la cabeza de la torre, teniendo un ángulo en la parte de la cabeza y también en uno de los escalados de la base. En el plano se puede observar que tiene diferentes diámetros para tener un poco más de detalle, que parezca una torre y que salga más detallado. Voy a pasar a presentarles el SolidWorks que creé. En el SolidWorks, estas fueron las medidas que yo utilicé, utilizando operaciones como chaflán y redondeo y revolución a través de un color de construcción, y también usando el apartado de SolidWorks CAM, que vendría a ser un apartado para generar torneado, fresado, desbastado y todo tipo de operaciones manufactureras. Le pasaré a mostrar la simulación de SolidWorks CAM. Como se observa, va por partes y por tramos, ya que esta herramienta permite seleccionar diferentes tipos de perfiles o herramientas al gusto del diseñador, siendo una herramienta muy versátil para todo tipo de curioso de este tipo de
ámbitos. Una vez diseñado todo, nos vamos al apartado post-procesar y guardamos. Yo ya lo tengo guardado, lo voy a volver a guardar. Le damos a ejecutar y nos bota un código G. El código G nos bota directo en un bloc de notas que podríamos utilizarlo en otro tipo de programa, ya sea con el WinUnisoft o el CNC Pro Simulator. En mi caso yo lo usé en WinUnisoft, pero tuve unos conflictos con las herramientas y con un código que bota de 90, si no me equivoco. Y esta sería la simulación en WinUnisoft. Y eso sería todo, ingeniero. Le paso a mostrar la herramienta en físico, perdón, la pieza en físico. Les paso a mostrar la pieza en físico. ¿Cómo se...? Compartir en la compu y inicia compartición en el teléfono. Tienes que entrar al mix del teléfono y ponerle compartir. Como se logra ver, la pieza tiene un poco de rugosidad, ya que no fue CNC como tal, sino fue con un torno convencional y con mano de obra. Se aprecian los radios y el ángulo que tiene, tanto en la base como en la parte de la cabeza de la torre. Puedes enfocar un poquito más de perfil para que se vean los detalles de la base. Pulsa la pantalla del teléfono y para que enfoque. ¿Alguna incidencia que hayas tenido para hacer el trabajo? Pues que al momento de pasar de SolidWorks a WinUnisoft, noté que habían demasiadas herramientas de más. Y que tendría una sola colisión en el WinUnisoft. ¿Qué tuviste que hacer? Tuve que pedirle ayuda a un compañero para que me ayude con las herramientas y con el código G para poder para que salga la simulación en el WinUnisoft. A mi punto de vista, si es que quieres ser un poco más práctico, didáctico, sería utilizar de arranque solo SolidWorks para poder hacer todo de un solo golpe, digamos. Sería algo más rápido. Eso sería todo, ingeniero. ¿Consideras que la simulación en Solid es un poco más, digamos, más directa, más rápida, más fácil? Un poco más rápido, pero el código varía siempre de programa en programa. De WinUnisoft a SolidWorks, CNC Pro Simulator. Varía un poco siempre el código G. Bien, ¿has trabajado con alguien, Abramson, o Solo. solo? Sí, ingeniero. Listo. Pido un aplauso, por favor, para Abramson entonces ahora. Muy bueno, muy bueno. Continuamos entonces con... ¿quién continúa? ¿Gabriel? ¿Quién? No, Gabriel está en el fondo. ¿Sí? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Listo, a ver. Estimados, entonces con eso habríamos concluido la primera parte de la sustentación de los trabajos del PA4, de la unidad 4, y ahora procederemos a
revisar los trabajos pendientes para la evaluación final. Listo, muchas gracias.